Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. 22 de abril se celebró el Día de la Tierra. Reunión secretario general de la OEA y presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Consejo Permanente de la OEA recibió al presidente de Colombia. Conmemoración del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El 22 de abril se celebró el Día de la Tierra. En este día la OEA hizo un llamado a las y los parlamentarios a reforzar e impulsar acciones para atender los problemas de la superpoblación, la contaminación, así como procurar más regulaciones en pro de la conservación de la biodiversidad. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, Roberto Carlos Vidal. Vidal compartió con Almagro su experiencia en los procesos de reconciliación y reparación, vital en la justicia restaurativa. Dialogamos sobre posibles acciones de cooperación entre la jurisdicción y la OEA. Palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Socialista cubana. Paradoja de la historia, se construyó aquella carta que hoy es la base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual, fuera de mi pueblo, debo mi presidencia, porque alguien se sentó aquí a nombre de mi país unos años después que me quitó como funcionario administrativo, no judicial, mis derechos políticos casi que de por vida. Un fascista, y destruyó incluso la posibilidad del recambio político de Colombia. No lo pudo hacer por una decisión, un fallo, una sentencia que decía: ningún funcionario administrativo, solo uno que sea juez penal puede, y a través de la sentencia, quitarle los derechos políticos a algún ciudadano o alguna ciudadana de las Américas. Eso precisamente decía el Pacto Democrático, la Carta, lo que todos los estados aquí presentes ratificamos en años diferentes y que hace parte, en el caso colombiano, de nuestra Constitución y la de muchos de ustedes. La Carta constitutiva de un proyecto democrático para Colombia, para Perú, para Venezuela, para el Uruguay, para cualquiera de nuestros países, el proyecto democrático para las Américas. ¿Qué le pasó a esa carta? ¿Qué le pasó a ese esfuerzo liberal en el sentido más amplio de la palabra? A ese esfuerzo de todos los países de nuestro continente por encontrar una senda democrática en nuestro desarrollo. No pasaron casi 2 años, 3, y fue ensangrentada. Fue en Chile ensangrentada la carta. Fue silenciada, dejó literalmente de existir en la historia latinoamericana. 2 caminos se abrieron casi que de inmediato, que no fueron los de los derechos liberales, que no fue exactamente el proyecto democrático, el camino que se asumió en el cono sur de las dictaduras militares, el camino de la tortura, de la desaparición, de la destrucción, del aniquilamiento del ser humano, de la posibilidad pública, el camino que destruyó y cerró de un portazo con tanques y con cañonazos y con bombardeos y con cárceles y barrotes y con sangre y con torturas, el proyecto democrático que se creían los liberales se podía impulsar en todas las Américas. Y por el otro lado respondimos también, y yo personalmente, con la insurgencia armada, con las guerras revolucionarias, con las revoluciones, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Honduras y otros países. Nos abrimos a 30 años que yo diría de soledad,
30 años de soledad que dejaron millones de exiliados en Europa, en Estados Unidos, en los rincones de la tierra. 30 años de soledad que nos separaron como pueblos hermanos, que nos dejaron heridas y cicatrices que aún incluso, por lo menos en Colombia, no se borran, que nos llevaron a las armas y a la violencia, desde el Estado o contra el Estado, que nos llevaron a sociedades del miedo, del pánico, del terror, de lo que pasaría a las 4 o 5 de la mañana si se oía un camión en la puerta, que nos llevaron a pensar que la democracia era una simple ilusión, que ese proyecto y esa carta que la mayoría de los latinoamericanos no leímos, sino hasta ahora, no existía, que no había una posibilidad democrática para la América Latina, que nuestro destino era confrontarnos, incluso con las armas, como se enfrentan hoy muchos pueblos en otras partes del mundo. Y pasaron esos 30 años de soledad. Y apareció una primavera, como siempre, después de las tormentas. Flores aquí, flores allá, decisiones populares, equivocaciones, búsquedas, la libertad renaciendo entre las grietas. La libertad y la democracia. Una democracia que no es la misma europea, que no es exactamente la misma norteamericana, que no es propiamente occidental porque estamos cruzados por las culturas y los vientos de la diversidad de la humanidad, del mundo, porque somos eso, una riqueza diversa, donde se nos cruzan entre los apellidos, presidente, y sobre todo entre las sangres, los diversos rincones del planeta, en este rincón también del planeta que llamamos las Américas. Y así fue creciendo el mundo de hoy para nosotros. Después de dictaduras y después de guerras, construyéndose a partir de la palabra paz, de la palabra justicia social y de la palabra democracia. Y la Cartica de los años 70 revivió. Y nosotros ahora, en los cargos que tenemos desde nuestros pueblos, podemos o volverla a romper o fortalecerla. La Carta Democrática, la de los derechos individuales liberales, sí, que habla de libre expresión, que habla del voto secreto, que habla de los derechos políticos, pero también la podemos enriquecer y se los propongo. Este mundo de hoy no es exclusivamente de derechos liberales. El esfuerzo constitucional colombiano y muchísimos otros latinoamericanos busca la ampliación de los derechos más allá del límite del individuo sin desconocerlos. No niega el liberalismo, lo recoge, lo enriquece y lo proyecta hacia otras esferas de la sociedad. Ahora hablamos del derecho a la mujer, del derecho de la igualdad de la mujer, de las mujeres en plural, la igualdad de género. En ese entonces no se hablaba al respecto, no está en la Carta Democrática. En este momento hablamos de los derechos de la naturaleza, porque nos hemos dado cuenta que, como decían los indígenas ancestrales, si no hay un equilibrio con la naturaleza, dejamos de existir. Por tanto, esa naturaleza, lo otro a nosotros, la otra vida, tiene derechos que han sido consignados aquí y allá, y en algunos fallos empiezan a aparecer el derecho del río, el derecho del animal, el derecho de la vida, sin el cual la especie humana no puede existir. La crisis climática hoy nos demanda que podamos entregarle derechos a la naturaleza. ¿Dónde están? El representante permanente de Chile ante la OEA, Sebastián Kraljevic, lee la declaración del Grupo de Países Amigos de las Personas con Discapacidad de la OEA en conmemoración del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo en el Consejo Permanente de la OEA. Los siguientes países del Grupo de Países Amigos de las Personas con Discapacidad de la OEA: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se unen a la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se visibiliza cada 2 de abril de acuerdo a lo establecido en la Resolución 62-139 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 18 de diciembre de 2007. El ejercicio pleno de los derechos permite que las personas con autismo gocen de igualdad de oportunidades y de una participación efectiva en la sociedad. Consideramos que las principales barreras para las personas con autismo son la barrera actitudinal y la barrera estructural, proveniente de comportamientos de la propia sociedad, así como de la falta de detección oportuna, de investigación e intervención apropiada y de políticas inclusivas o prestación adecuada y accesible de servicios por parte de las instituciones. 3. Es responsabilidad de todos los Estados miembros cumplir con los compromisos adquiridos en instrumentos normativos de derechos humanos en los ámbitos universal e interamericano. Y en este marco deseamos recordar lo dispuesto en el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, sobre la importancia de realizar campañas que tengan por objetivo eliminar todas las formas de discriminación y el desconocimiento sobre el trastorno del espectro autista, promoviendo la información, comprensión y concienciación de la sociedad para la discusión, creación y perfeccionamiento de políticas públicas pertinentes y oportunas para abordar las necesidades de las personas con autismo. 4. En razón de ello, considerando la necesidad de no abordar la discusión del autismo ni de ninguna discapacidad como una temática aislada, resulta esencial la transversalización de la perspectiva de discapacidad en todas las agendas institucionales para garantizar el acceso con equidad a la salud, la educación, el trabajo, la justicia, a la participación política, entre otros derechos. 5. Recordamos asimismo la importancia de garantizar el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con autismo y la importancia de garantizar apoyos que respeten sus derechos, preferencias y voluntad en el proceso de toma de sus decisiones. 6. Recordamos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, CIADIS, y en particular el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, PAD. Resaltamos el compromiso de los Estados a celebrar consultas estrechas y colaboración activa con las personas con discapacidad, incluidas las niñas y los niños con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectivas las convenciones y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad. 7. Tal como lo reconoce la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todas y todos deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente. Por esta razón, es necesario que todas las personas, y en especial las personas con autismo, puedan participar en la elaboración de leyes, políticas y programas vinculadas a garantizar el ejercicio de sus derechos humanos y a los asuntos que les afecten. 8. Invitamos a los Estados miembros y a otros actores sociales del hemisferio a velar por el desarrollo de sus leyes y el fortalecimiento de sus políticas públicas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en especial de las personas con autismo, que garanticen la igualdad de oportunidades y resguarden la inclusión social de todas las personas en todo el ciclo de vida, eliminar cualquier forma de discriminación, promover un abordaje integral en el ámbito social, salud, educación, entre otros, y concientizar a la sociedad sobre estos derechos. 9. Teniendo en cuenta la importancia de contar con información estadística pertinente para la formulación, implementación y evaluación de toda política pública, subrayamos la importancia de continuar mejorando los datos relacionales a la prevalencia del autismo en la población. En este sentido, alentamos a todos los Estados miembros a participar activamente del proceso de presentación del cuarto Informe Nacional
sobre la implementación de la CIADIS y el PAD que contribuye directamente a la consecución de este objetivo. 10. Construyamos un mundo más inclusivo y accesible, donde las personas con autismo tengan acceso pleno e igualitario a todos los derechos humanos, sin discriminación, para que vivan una vida digna y plena. Presidente, muy brevemente, en este día como coordinación del Grupo de Países Amigos de las Personas con Discapacidad, nos permitimos agradecer la participación y las presentaciones de las y los destacados panelistas, de la directora del Departamento de Inclusión Social, doctora Betilde Muñoz Pogosian, en especial. Agradezco también a los países miembros del Grupo de Países Amigos de las Personas con Discapacidad que hicieron posible esta conmemoración. Muchas gracias, presidente. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.